Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal de Lidia y Sergio. Hoy nos encontramos en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, la cual fue fundada en 1749 por el colonizador José de Escandón y Helguera. ¿Quieren conocer su historia? Acompáñenos. El municipio de Reynosa está ubicado en la parte norte de Tamaulipas, con una altura de 38 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con los Estados Unidos de Norteamérica, a través del río Bravo, al sur con el municipio de Méndez, al este con el de Río Bravo y al oeste con el de Díaz Ordaz y el estado de Nuevo León. La villa de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa fue fundada el 14 de marzo de 1749, a 10 leguas debajo de las adjuntas de los ríos San Juan y Bravo, sobre el margen sur de este último. Reynosa fue bautizada así, en honor de la localidad de origen del entonces virrey de la Nueva España, Juan Francisco de Güemes y Orcasitas, primer conde de Revillagigedo, ya que dicho virrey era nativo de la población española de Reynosa, localizada en Cantabria, España, al igual que el Real Valle de Camargo. La nueva villa fue consagrada a la Virgen de Guadalupe por los frailes franciscanos, a quienes se les encomendó evangelizar a la población nativa. La fundación de Reynosa fue obra de un extraordinario proyecto colonizador encabezado por don José de Escandón y Helguera, mientras que Carlos Cantú fue el primer capitán y justicia mayor de la villa. Reynosa se plantó en una extensa llanura aluvial, en la morada habitual de los indios comecrudos, tejones, pintos y pajaritos, además de grupos desplazados del nuevo reino de León como zacatiles, nazas y narices. Sus pobladores originales eran en su mayoría provenientes del nuevo reino de León, que incluyó un padrón de 41 cabezas de familia y 11 soldados, y sus familias de la escuadra local, que reunía un total de 223 personas. Reynosa surge después de que se establece la villa de Camargo, cuando el coronel José de Escandón dispuso la fundación de una segunda población a orillas del río Bravo, 10 leguas abajo. El día 4 de julio de 1802 fue trasladada a 8 kilómetros al este sobre la misma margen del río Bravo, debido a las constantes inundaciones. En ese mismo año que se llevó a cabo el traslado de la villa a su actual asiento, el alcalde Ballí donó el terreno necesario, solares para los vecinos, predios para la iglesia y casa de cabildos, para la plaza de armas, mercado, etc. La plaza de armas, hoy Miguel Hidalgo, fue parte del escenario de acciones militares y tomas de la ciudad por diferentes ejércitos. Durante la intervención norteamericana, el ejército invasor colocó tiendas de campaña en este sitio entre 1846 y 1848. En 1810, se inicia la construcción del antiguo templo de Nuestra Señora de Guadalupe. En la parte de abajo les voy a dejar el link en lo que es en los comentarios para que vean todo el proceso de construcción de lo que es hoy la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, por si les interesa verlo. Palacio Municipal o Presidencia Municipal hoy en día. Para 1807, ya se contaba con una edificación de sillares y techo de terrado, que incluía un espacio utilizado como cárcel. En 1827 se añade una sala para el cabildo, en la que el secretario de ayuntamiento guardaba el archivo municipal. En la década de 1830 se unieron ambos por un zaguán, edificado con ladrillos. A mediados del siglo XIX, la construcción incluía un jacalón que era utilizado como escuela pública. En 1848, al final de la intervención norteamericana, México firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual pierde parte de su territorio. Reynosa
vio reducida su superficie territorial al fijarse como línea divisoria el río Bravo. El Parián, hoy en la actualidad Mercado Zaragoza. Este espacio llamado Plazuela de los Arrieros era el punto de descanso para el transporte comercial que visitaba la villa. Durante los primeros años del siglo XIX fue el sitio a donde concurrían los habitantes de la localidad para hacer sus compras de primera necesidad. El 16 de septiembre de 1882, el pueblo y las autoridades de Reynosa inauguran el edificio del Parián, proyectado en 1881 por el ayuntamiento presidido por Juan Bautista Chapa. Modificado al paso de los años, aún se mantiene su construcción original, que es una muestra representativa de la arquitectura de ladrillo regional de finales del siglo XIX. Este establecimiento dio inicio al desarrollo del actual mercado, que por muchos años fue el abastecedor de todo tipo de mercancías para la población. A través del tiempo, el Mercado Zaragoza se ha convertido en un atractivo turístico comercial de la ciudad, ofreciendo al visitante excelentes artículos creados por artesanos mexicanos. Calero y calera es el gentilicio de los nacidos en Reynosa, ya que esta región es rica en roca caliza. Son palabras que al paso del tiempo han entrado en el suave sopor que antecede al olvido. Casi desaparecidas, si se llegan a escuchar, sorprenden, cual términos insólitos, ya que se suele identificar a Reynosa con modernas industrias, la del petróleo, tan nuestro, y la de maquiladoras, tan ajena. La estación del ferrocarril. En 1883, el Ayuntamiento de Reynosa cedió a la Compañía Ferrocarril Nacional de México tierras del ejido pertenecientes a la villa, con la finalidad de construir la estación y patios del primer sistema ferroviario, que a partir de entonces operó el trayecto de vía angosta entre San Miguel de las Cuevas de Camargo, hoy Díaz Ordaz, y Matamoros. En mayo de 1905 se inauguró el trayecto de vía ancha del ferrocarril Monterrey-Matamoros, que enlazó la región con el resto del país. El flujo de mercancías, así como el traslado de pasajeros, acarreó grandes beneficios al comercio y al crecimiento de la población fronteriza en las siguientes décadas. La primera estación, construida de madera, fue incendiada durante la lucha armada de la Revolución Mexicana, el 10 de mayo de 1913. El general Luis Blanco, al mando de las fuerzas constitucionalistas, toma la plaza de Reynosa. Los soldados prenden fuego al ferrocarril de más de 100 vagones, dejando incomunicada la villa. Una segunda estación, también de madera, es sustituida en 1929 por la estación de ladrillo y piedra laja, de la cual solo perdura en pie parte de su almacén. El tren de esta ciudad fronteriza sigue usándose para transportar carga. El ferrocarril de pasajeros, en funcionamiento por más de un siglo, prestó su último servicio el 15 de febrero de 1997, dejando atrás una serie de vestigios que recientemente fueron recuperados por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre 2020 y 2022, personal del centro del INAH Tamaulipas, en diálogo con autoridades del Ayuntamiento de Reynosa, supervisó la restauración de un edificio de la primera mitad del siglo XX, correspondiente a la bodega de la antigua estación del ferrocarril, a la par que condujo trabajos de supervisión y salvamento arqueológico en una área contigua a este inmueble, donde el gobierno municipal construyó el Museo del Ferrocarril de Reynosa, bajo la supervisión del área de monumentos históricos del instituto.
El primer tianguis de ropa y artículos usados y el más longevo, con 50 años de existencia, es sin duda el Penirriel, como se le llamaba en los años 80 por la tienda JCPenney de McAllen. La dirección de Francisco Panchito Maldonado González se encuentra en calle Juárez y Ocampo, zona centro, local 66, junto al paso del desnivel número 2, frente a las vías del tren. Ahí puedes encontrar artículos ortopédicos, férulas, sillas de rueda, bastones, muletas, fajas, pañales para adulto y ropa usada para caballeros. El horario es de 10 a.m. a 6 p.m. Ya han pasado 112 años de la batalla del Ejército Constitucionalista en Reynosa. El enfrentamiento del sábado 10 de mayo de 1913 en Reynosa entre las tropas del Ejército Constitucionalista y las fuerzas federales del usurpador Victoriano Huerta representa el primer combate de la Revolución Mexicana en una de las principales poblaciones del estado de Tamaulipas. La batalla en Reynosa fue violenta y devastadora, extendiéndose en diferentes puntos de la pequeña villa fronteriza. Aunque el ejército no contaba con artillería, era común el uso de dinamita para atacar al enemigo. Esta era preparada en tubos metálicos con gasolina en el Panteón, en lo que es ahora el Hospital del Iste. La batalla terminaría unos minutos después de las 4 de la tarde del mismo sábado 10 de mayo, según datos en los escritos de Mujica, quedando las fuerzas constitucionalistas dueños de la plaza de armas. En los primeros años del siglo XX, por un error ortográfico en las actas, escritos y comunicaciones oficiales del ayuntamiento de la entonces Villa de Reynosa, se comenzó a utilizar la Y, reemplazando la I latina para llamar a la villa, lo que se convirtió en una costumbre y como consecuencia el nombre actualmente lo es el de Reynosa, misma que hasta el año de 1926 ascendió por decreto oficial a la categoría de ciudad. El 10 de julio de 1926, Reynosa queda comunicada con la margen izquierda del Bravo por un puente metálico colgante que incrementó el flujo comercial fronterizo y atrajo una mayor afluencia de turismo extranjero. Anteriormente, la comunicación con Estados Unidos se hacía por medio de chalanes para los automóviles y lanchas para las personas, desde un espacio denominado Vado Real. Para 1967 se construye el puente de concreto Reynosa Hidalgo y este pasa a sustituir al antiguo puente colgante. En 1939 inicia actividades la primera escuela de educación secundaria en Reynosa, José de Escandón. En la década de 1940 y a pocos años de haber empezado las obras hidráulicas, la región alcanzó el primer lugar en la producción de algodón, impulsado su cultivo en gran medida por la gran demanda requerida en la industria norteamericana, a consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Esta etapa fue conocida como la época de oro del algodón en la región y dio a Reynosa un extraordinario auge, produciendo una derrama económica considerable. En los años 70 y 80, el norte de Tamaulipas fue el primer productor de sorgo en el país y ocupó un lugar destacado en la producción del maíz, generando un impacto muy importante en la región. Antigua refinería de Reynosa. Su historia se remonta a 1944. El comandante Miguel Flores Brillar crea el campo militar de Reynosa. Gracias al presidente municipal, Rodrigo González Guerra, es que se hizo una donación de 35 hectáreas,
los cuales eran del señor Margarito Guerra. El señor Guerra aprobó esa iniciativa para que así existiera otro campo militar. Con los territorios desocupados, el señor Margarito Guerra, en una junta con funcionarios estatales y federales, determinó que lo mejor sería que se construyeran unas instalaciones de petróleos mexicanos, debido al éxito que llegaron a tener otras entidades. La función básica que tenía la refinería era la destilación del petróleo. En el año de 1955, se inaugura la planta con una capacidad de procesamiento de 300 millones de pies cúbicos de gas al día. Esta refinería permitió abastecer las ladrilleras locales, algodoneras del lugar, incluyendo Matamoros y la siderúrgica de Monterrey. Con el crecimiento urbano, la refinería quedó progresivamente dentro de la mancha urbana. Con los riesgos que ello suponía y desde fines de la década de los 80s, se planteó su traslado. Finalmente cerró en el 2004. Las actividades se trasladaron a la nueva refinería, ubicada en el kilómetro 19 de la carretera Reynosa-Monterrey. Desde entonces, se han propuesto diferentes proyectos para reutilizar y transformar el área, como por ejemplo, un parque, siguiendo el modelo aplicado en el Parque Fundidora de Monterrey. Sin embargo, a la fecha, sigue sin concretarse nada. El aeropuerto. El Aeropuerto Internacional de Reynosa lleva el nombre de Lucio Blanco, en honor al general Lucio Blanco, ya que participó en la Revolución Mexicana de 1910 a 1920 y tomó el control de la parte norte y centro de Tamaulipas. En la región había pequeñas pistas de aterrizaje. La más importante fue la ubicada en terrenos del campo militar del 11º Regimiento de Caballería, acantonado en los terrenos de la antigua refinería de petróleos mexicanos. Ahí había una pista de aterrizaje para las naves militares y para aviones de recursos hidráulicos. Al construirse la refinería, el campo militar fue trasladado a su ubicación actual, construyéndose la pista aérea en el lado sur de la carretera, a 900 metros de donde actualmente está el aeropuerto. En 1970 se construyen las nuevas instalaciones del aeropuerto, 900 metros al poniente de su ubicación original. La primera pista tenía 1.609 metros de largo por 35 de ancho. La segunda se amplió a 1.946 metros de largo con 45 de ancho, suficiente para recibir los aviones de aquella época y los de la actualidad. Canal Anzaldúas. En 1949, durante la visita a Reynosa del presidente de la República, licenciado Miguel Alemán, se dio el banderazo para el inicio de la construcción del Canal Anzaldúas como parte del sistema de riego del Bajo Río Bravo, y fue ejecutada por diferentes compañías contratistas que abordaron simultáneamente varios tramos del proyecto de irrigación. La obra fue terminada en 20 meses y fue inaugurada el 11 de noviembre de 1952 por el presidente Miguel Alemán. El Canal Anzaldúas contribuyó definitivamente al progreso de Reynosa. Con la irrigación, los ciclos agrícolas se vieron positivamente afectados en la región y las buenas cosechas generaron progreso económico. Al dispararse la fuerza económica y aumentar el patrimonio de un mayor número de reinocenses, surgieron nuevas oportunidades de negocios y servicios. Si bien es cierto que el canal dividió geográficamente la ciudad, causando algunos problemas de comunicación, el detonante económico que trajo consigo fue siempre mayor y de gran provecho para Reynosa. El canal es parte del sistema de riego por gravedad de la presa Falcón y su presa derivadora Anzaldúas, proyecto resultante del Tratado Internacional de Aguas de 1944 entre México y los Estados Unidos de América. Este tratado, que entró en vigor el 8 de noviembre de 1945, terminó con las disputas que habían existido sobre la distribución de las aguas internacionales.
desde la conformación de la frontera entre ambos países a mediados del siglo XIX. La represa se proyectó primero como un barraje provisional, programado desde mayo de 1953 y preparado del 1 de julio al 15 de agosto, mientras se levantaba la estructura permanente. La obra de concreto y hormigón se inició en abril de 1956 y fue terminada en 1959. Esta estructura fue proyectada para descargar el principal suministro de las aguas del río Bravo, pertenecientes a México, a través del canal adyacente del mismo nombre, y conducirlas hacia las tierras del distrito de riego del Bajo Río Bravo. El canal Anzaldúa divide a la ciudad de Reynosa en dos. Recorre 95 kilómetros de extensión, abasteciendo a 201.818 hectáreas de cultivo de este municipio y los municipios que se encuentran río abajo. Es una de las obras hidráulicas más representativas de esta ciudad. El canal ha sido parte fundamental de la historia económica de la región fronteriza, abriendo nuevas tierras de cultivo en el municipio y en los municipios aledaños al oriente de Reynosa, especialmente durante la última etapa del apogeo del monocultivo algodonero en las décadas de los 50 y 60. Para la construcción del canal fue necesario demoler algunas viviendas y para restituirlas se construyeron 200 casas, constituyéndose así la colonia Anzaldúas. La construcción simultánea de los puentes número 1 y número 2 sobre este canal fue de fundamental importancia para la comunicación entre el antiguo casco de la ciudad y la expansión del proyecto urbano. Actualmente existen ya 6 puentes. El canal Anzaldúas lleva ese nombre por la comunidad de los Anzaldúas, ya que se desarrolló en el siglo XIX y XX en el paraje El Apartadero, donde don Javier de Anzaldúa cambió su rancho El Tule por un terreno. En 1950, debido a su gran población, Reynosa ya contaba con un hospital civil. Para 1952, la Cruz Roja ya también tenía su hospital y en 1955 se inaugura el centro de salud. Para 1962, la clínica Hospital de Pemex entra en funciones, teniendo el equipo más moderno de la ciudad. Para 1968 es inaugurado el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en el año de 1970 inicia actividades el Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Y en el 2008 el Hospital de Alta Especialidad Materno-Infantil. En 1994 inicia sus actividades el Hospital General. De todos los hospitales mencionados, el único que tuvo su cierre definitivo fue el Hospital Civil en agosto del 2008 por necesidades del servicio. La primera escuela de nivel superior que abre sus puertas en Reynosa en el año de 1971 es la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La Universidad Valle del Bravo inicia labores en octubre de 1976. Y el 23 de febrero de 1983 abre sus puertas para iniciar actividades la Universidad México-Americana del Norte, la UMAN.
y en 1988 inicia labores el Instituto Tecnológico de Reynosa. El Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional en Reynosa se creó a finales de 1999 y se fundó el 1 de enero de 1936 en la Ciudad de México. La Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rode de la UAT inició sus actividades en 1983. Anteriormente se conocía como la Facultad de Ciencias Agroindustriales. Y en el año 2000, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, UTTN, abre sus puertas. El campus de la Universidad Autónoma del Noreste en Reynosa se creó el 25 de septiembre del 2008. En el 2024, la UANE celebró sus 50 años de fundación. Si vives en Reynosa o visitas Reynosa y deseas un buen café, ya sea solo o sola o con tu persona favorita, te recomendamos el Italian Coffee. Déjame te platico un poquito de esta cafetería. Nace en la ciudad de Puebla en el año de 1996 y es una de las franquicias poblanas más importantes que existen en la actualidad, ya que ofrece el mejor café gourmet del mercado a través de la calidad del espresso preparado con la mezcla de la casa del Italian Coffee Company. Monumental Plaza de Toros Reynosa. Antes del siglo XX, solo había corridas en los corrales de los ranchos. Ya en 1905, y de la mano del tren, llegaron ya de manera oficial algunas costumbres españolas, entre ellas las corridas de toros. Por el éxito que esa actividad tenía en ese tiempo, don Juan B. Calderón decidió construir la primera plaza de toros que tuvo Reynosa, que era totalmente de madera y recibió precisamente el nombre de la ciudad, Monumental Plaza de Toros Reynosa. Fue inaugurada el 10 de junio de 1926 en la zona centro, en el mismo sitio donde actualmente se encuentra. La intención de fincar el redondel donde se celebrarían las corridas de toros fue por la cercanía con las vías del ferrocarril, ya que por ese transporte llegaban los toros de Lidia. Otro factor muy importante es que frente a la Plaza de Toros se encontraba el rastro. En 1933, un gran ciclón derribó la Plaza de Toros y cuando la reconstruyeron decidieron usar cemento en lugar de madera. Reynosa tuvo dos plazas de toros, la monumental Plaza de Toros Reynosa y la Santa Fe, que se encontraba en la colonia El Anhelo. Pero ya solo queda una, que es la del centro, y la mayoría de las actividades que ahí se realizan no son de toros, sino de lucha libre, festivales y eventos políticos y sociales. El toreo tuvo su época de gloria en el siglo pasado, pero actualmente es una actividad con poco público y rechazado por algunos sectores de la sociedad. Zona Rosa. Muchísimo turismo todos los días. Venían de Estados Unidos, Monterrey, Matamoros,
Laredo, Victoria y de Tampico. Muchos venían a los restaurantes como el Sam's, el Bar, la Cucaracha y las discos como el Alaska y el Zodiac, y a los bares como el Treviño y el Imperial. Al principio de los años 60, cuando en todo Texas era estado seco y venían de lunes a domingo al Chatos y a otros, todos con música viva, porque todavía no existían las discotecas. Hubo una época, alrededor de los 80s, en el auge de la música disco. Todo comenzó con la película de John Travolta, Saturday Night Fever, ya que en las discos estaba de moda I Will Survive. La zona rosa de Reynosa era una especie de Las Vegas en pequeño. Anteriormente se le llamaba El Puente por estar cerca del puente internacional, pero los propietarios de locales pugnaron para que se llamara Zona Rosa. Ya entrada la década de los 90s, algunos pretendieron revivir las viejas glorias de la Zona Rosa, al abrir discotecas como el Lambadas, aprovechando la fiebre por ese estilo de música brasileña. ¿Cuántas parejas, hoy casadas, se hicieron novios o conocieron en las discos o centros nocturnos? Hoy en día, la Zona Rosa ya no existe, está en ruinas. Lo que sí existe solo son los recuerdos de juventud de muchos. Estadio Adolfo López Mateos. Originalmente este estadio fue planeado para la práctica del béisbol profesional, luego de que en 1962 se diera a conocer que Reynosa sería la nueva plaza de expansión de la Liga Mexicana de Béisbol. El estadio fue entregado a la afición de Reynosa el 14 de junio de manos del entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos. El 6 de abril de 1963 se jugó el primer partido oficial de Liga Mexicana en el que los Broncos de Reynosa recibieron a los Diablos Rojos del México, ganando estos últimos 8-2. En 1966 se fundó una de las organizaciones deportivas más importantes, no solo de Reynosa, sino de Tamaulipas, y uno de sus fundadores fue el señor Gilberto Blanco Chávez, donde se fueron haciendo cada vez más populares. Los triunfos no tardaron en llegar y para 1971 ya eran subcampeones nacionales en Monterrey, acaparando las planas deportivas en los periódicos del norte del país. En 1972, la Kelly se mudaría definitivamente a la colonia Doctores para ir dándole vida al Parque Elita Peña de Garza Cantú, en el cual han desfilado muchísimos peloteros. La cuera tamaulipeca es un traje típico de Tamaulipas, que se originó en 1913 durante la Revolución Mexicana y se caracteriza por sus flecos, bordados y grabados. Es una prenda que simboliza la identidad y la tradición de los tamaulipecos. La cuera tamaulipeca es una fusión de la vestimenta española y las tradiciones indígenas. La cuera tradicional es de color café con grecas blancas. La cuera lleva en el centro el escudo del colonizador José de Escandón y las grecas representan la flora, la fauna y el escudo de armas del estado. En 1978, un grupo de ciudadanos reinocenses encabezados por doña Berta González de Garza Zamora se dieron a la tarea de fundar una institución que ofrecía a la comunidad espacios para la creación y el goce de las artes. El 23 de enero de 1979 se concibió como un organismo de la sociedad civil, quedando constituido originalmente como patronato de la Casa de la Cultura de Reynosa. Este edificio anteriormente fue salón de eventos inaugurado en 1954, mejor conocido como Casino Reynosa. Parque Cultural de Reynosa. El 7 de marzo del 2005 se anunció el proyecto. Se eligió la ribera de la Laguna La Escondida como el lugar para construir el parque. El 24 de noviembre del 2009 se colocó la primera piedra y el 17 de agosto del 2010 se inauguró el Parque Cultural. El objetivo fue promover la expresión, formación y promoción cultural, difundir actividades artísticas y culturales, promocionar la lectura e impulsar las actividades culturales y artísticas en la localidad.
En 1964, al finalizar el programa Bracero, se produjo un alto índice de desempleo en la región fronteriza. A fin de contrarrestar este problema, el gobierno federal diseña el Programa de Industrialización Fronteriza, que da inicio al establecimiento de plantas maquiladoras. En la actualidad, hay 11 parques industriales, de los cuales el más grande y antiguo es el Parque Industrial Reynosa, ubicado en el kilómetro 85 de la carretera Matamoros, y fue ahí donde en 1969 se construyó la primera planta de esta ciudad, Reymex Bra. El Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes se fundó el 9 de diciembre del 2008. El IRCA es una institución que ofrece talleres gratuitos de formación artística en diversas disciplinas, como danza, teatro, pintura, música, literatura, ajedrez y artesanías mexicanas. En el 2004 se construye el edificio que alberga el Archivo Municipal de Reynosa, diseñado especialmente para el adecuado resguardo y manejo de sus acervos documentales. El Archivo Municipal reúne los documentos que dan fe de acontecimientos, logros y gestiones diversas de la comunidad que convive en nuestra ciudad, documentos antiguos y modernos, escritos sobre pergaminos o papel, manuscritos mecanografiados o producto de impresiones digitales, fotografías, planos, mapas y periódicos. Todos ellos coexisten en nuestro archivo depositario, en última instancia de la historia de Reynosa. En los últimos años, Reynosa se ha consolidado como un centro fundamental para el desarrollo del mercado de gas natural en México, haciendo de nuestra ciudad uno de los centros petroleros más grandes del país. Actualmente, la principal actividad económica es la industria maquiladora, que se despliega un gran desarrollo a partir de la década de los 70. Esta industria da empleo a numerosos reynosenses, así como a personas provenientes de otros estados de la República, que se han asentado en nuestra ciudad con verdadero afán de superación. Hoy en día, la población de Reynosa es de 967,627 habitantes. Antes que nada queremos agradecerle al Archivo Municipal por habernos proporcionado datos de la historia de Reynosa, y también agradecerle a las maestras Marilu Jiménez Álvarez y a la maestra Julieta Arcidalia Hernández Zamora por habernos proporcionado la cuera tamaulipeca para hacer la introducción de este video. No sé qué voy a decir, pero ella dijo que yo hablara. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el Parque Cultural de Reynosa, Tamaulipas. Esperemos que les haya gustado este video y hayan llegado al final. Si les gustó, inscríbanse. Yo soy Sergio. Y yo soy Lidia. Yo le gané esta vez. No, otra vez. Eso no.